Hola, ¿qué tal amigos de Generación Pro? ¿Cómo están? Pues ya es viernes, ya saben que este es su día favorito de la semana porque prácticamente es el día que lo usamos para pues platicar, debatir de algunos temas muy importantes aquí en la agenda nacional, la agenda legislativa. Y pues en esta ocasión este tema es movilidad urbana. Entonces ya veremos qué nos tienen para platicar nuestros invitados. En esta ocasión son Jonathan, Natalia, Diego y Francisco. Muchas gracias chicos por acompañarnos. Platíquenos aquí a la audiencia de Generación Pro, pues a qué se dedican, de dónde vienen y por qué les interesa participar en estos espacios como Generación Pro. El que quiera iniciar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Mayén Ayala y yo me desempeño como activista y asesor parlamentario. Hemos tocado temas que a lo mejor antes no eran muy vistos o no eran tomados en importancia, aunque en nuestra generación sí lo son, como la salud mental, el uso lúdico de la cannabis, temas como de seguridad. A pesar de que son temas que parecen que no tienen tanto impacto, realmente tienen muchísimo impacto, principalmente en la generación joven, como el tema de la salud mental, en el tema de que el estrés lleva por caminos muy difíciles, ¿no? Y el estrés lo conduce todo, desde la movilidad urbana hasta la falta de empleo, hasta el cómo llevas tu vida laboral, escolar y todo eso, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, muy extenso y también entra en el tema de la movilidad urbana, ¿no? Porque bueno, pero todavía no vamos a hablar de la movilidad, okay, apenas nada más dinos por qué te interesa participar aquí. Porque creo que estoy seguro de que abrir espacios para jóvenes para dar sus opiniones es importantísimo y agradezco mucho la oportunidad de estar aquí porque es un espacio que nos permite a nosotros expresar nuestras inquietudes, ¿no? Buenísimo. Ahorita ya entramos más a fondo, ¿vale? Primero hay que escuchar, bueno, también quiénes son los otros invitados, Jonathan, Natalia y Francisco. Ustedes, chicos, ¿qué nos platican de ustedes? Sí, bueno, me presento, me llamo Jonathan Raimundo Alpizar García, vengo de la ciudad de Toluca de Lerdo. Actualmente me dedico como asistente de investigación en un centro de investigación de desarrollo sustentable, el CEDES. Bueno, primeramente agradezco la invitación de Pablo Salinas a estos espacios y que crece la participación de los jóvenes para que nuestras propuestas e iniciativas sean escuchadas, que es lo más importante porque ahorita en este momento en el que estamos somos privilegiados. Actualmente me dedico a publicar, proyectos o ensayos de investigación. Actualmente estoy en un proyecto que lo tengo titulado como México, un caso especial, donde destino es origen, donde hablamos de diversos factores que afectan al contexto urbano, la gentrificación, la movilidad social, la movilidad urbana y las distintas problemáticas que aquejan a las urbes, a las urbes, a los pueblos y más que nada quiero resaltar este contexto que existe o esta relación entre pueblo y ciudad, los procesos migratorios que preside este proceso de movilidad social en que están en búsqueda de oportunidades. Yo soy del Estado de México y el 88% de la población de mi estado se encuentra en la zona conurbada a la Ciudad de México. Entonces es un tema de vital importancia la movilidad urbana, porque es la capacidad de mover ese talento a donde no lo hay. Entonces, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti porque, bueno, yo no les hago la invitación. Hay que destacar que se hace una convocatoria, siempre está abierta, ustedes mandan su CV. Sí. Yo soy como el conducto, sí, claro. Pero bueno, yo en realidad pues no tengo la decisión, ¿saben? Aquí nuestro equipo de producción es el que lo selecciona y no es por nada, pero fueron como los más indicados para hablar de este tema de la movilidad urbana. Entonces, pues más bien gracias a ti por tanto interés y sobre todo por acompañarnos hoy en viernes, ¿no? O sea, no es como sí. de Dios estar aquí hoy, pero pues con muchas ganas ustedes de participar, chicos. Muchas gracias. Natalia, platícanos de ti, por favor. Bueno, me llamo Natalia Sánchez, tengo 18 años, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Actualmente voy en quinto semestre y a lo que me dedico en, claro, mis tiempos libres es a escribir. Soy columnista en El Soberano y en uno que otro también portal del Estado de México. Escribo artículos como La Noticia Es o bien Seminario Punto. Lo que también hago es leer siempre, entonces es algo de lo que siempre estoy
haciendo, y estos espacios me parecen también muy relevantes e interesantes para poder venir a dar nuestra opinión sobre ciertos temas que muchas veces no se toman en cuenta por el simple hecho de que no tenemos tanta experiencia en todo lo que hablamos, pero que esto nos abre también las puertas y los horizontes también para conocer diferentes puntos de vista y mejorar en lo que nosotros tenemos y en lo que somos. Gracias. No, gracias a ti. Y qué productiva eres, ¿eh? Ay, gracias. Estás, bueno, imagino que con el aquí. tiempo encima, sí. Pero También. qué padre que andes desde chica, desde muy joven ya Gracias. involucrándote en estos medios y todo, porque sí necesitas ganar experiencia desafortunadamente para poder seguir escalando, ¿verdad? Entonces, Claro, sí. felicidades. Gracias. Francisco. Bueno, pues yo soy Iván Carvajal, bueno, Francisco también. Tengo 19 años, estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la FES Acatlán, ahí en la UNAM. También he estado metido dentro de los escritos y todo eso. Voy empezando en un periódico que se llama Periódico Eunomia, que es un proyecto que va empezando recién. Pues nada, a mí me gustan mucho los temas de seguridad pública. He estado muy metido en todos ellos y los he estado investigando muchísimo, entonces pues nada. También me ha gustado mucho cómo se tiene que involucrar el Poder Ejecutivo dentro de todos estos ámbitos que como es la movilidad urbana. Me gusta que hay gente que, como ya lo mencionó, conoce sobre temas de gentrificación, periurbanización y demás. Siento que son temas que se van a tocar muy bien y pueden dar mucha conversación, muchas propuestas y demás. Pues nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente. Y bueno, ahora sí, ya para entrar bien en el tema, vayamos a la siguiente sección. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Round democrático. Pues ya escucharon, el tema es movilidad urbana, algo muy significativo yo creo que para todos los que estamos aquí en la Ciudad de México. Cabe destacar para los que nos escuchan en internet de otros estados, pues estamos en el Senado, que se ubica pues obviamente aquí en el centro, ¿verdad? Normalmente muy cerquita del centro de la Ciudad de México. ¿Y qué podemos decir de la movilidad? Es toda una situación, todo un fenómeno, porque es un factor tan determinante que, como ya comentaban nuestros invitados al inicio de la sección anterior, pues básicamente esto determina pues hasta la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, mejora economías, ¿no? Ayuda mucho a la productividad de la gente. Obviamente si se mueve más rápido pues llega más rápido a todos los destinos y puede hacer más actividades. Si es deficiente, pues ¿qué pasa? Hasta te descuentan el día, ¿verdad? Hay tantas situaciones con esto, entonces pues ustedes, ¿qué nos pueden platicar para iniciar con este debate, chicos? El que quiera iniciar. Si me das permiso, yo quisiera iniciar. Sí, dices puntos muy importantes. Yo quisiera destacar o el punto del cual quisiera partir y hacer que de una variable dicotómica que podemos utilizar en unas variables de estudio o en un modelo econométrico que se utiliza a base de modelos estadísticos, y es la esperanza de vida al nacer. ¿Qué nos quiere decir? Pongo un claro ejemplo. Hong Kong nos dice que independientemente de la región en la que se ubique o nace una persona, tiene el 10% más de probabilidad de salir de ese proceso de situación socioeconómica, o sea, un proceso de movilidad social en el que puede cambiar de un estatus de clase baja a un estatus de clase media. Entonces ahí está la importancia de que desde el momento en el que nacemos puede ser un factor determinante para encontrar la calidad de vida y lo que se llama un proceso del índice de desarrollo humano. Hay una problemática digamos en el país, porque inclusive en el mundo, porque el 0.5% de la población se está ubicando en las ciudades. Entonces esto quiere decir de la importancia económica que tienen las ciudades. Hablando en términos de economía, el PIB bruto de las ciudades, el 80% se ubica en la ciudad. Entonces la actividad económica está pronunciada hacia la ciudad, y esto viene desde la revolución industrial, desde los procesos productivos, los procesos de innovación, las maquinarias. Entonces fue un proceso en el que la humanidad fue un desplome y se fue. O sea, es un fenómeno muy alarmante, muy expansivo. Y también en el caso mexicano, 7 de cada 10 ciudadanos son nativos de una ciudad. Entonces radica que las políticas públicas tanto tienen que ir en un eje central hacia las personas de la ciudad, de las grandes urbes. La movilidad urbana, como lo dice, es un factor determinante
tanto para la productividad económica de la ciudad como la calidad de los ciudadanos, el acceso a los servicios básicos y la calidad de vida y la educación. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, la mayoría de las veces determina que, o sea, hasta a la hora de elegir una escuela, un trabajo es un factor determinante, ¿no? Porque si tienes una escuela que te queda 1 hora de distancia, pues por lo regular dices no, y te vas a una que está más cerquita aunque tenga menos nivel que la que ibas a ir lejos, ¿no? Entonces, pues el tema de la movilidad es una cuestión demasiado importante. Actualmente tuvimos muchas mejoras durante el último sexenio, o en este sexenio que transcurrió, por eso que se construyó el cablebús, más líneas de metrobús, el trolebús, entonces ha habido gran avance, ¿no? Pero aún falta y se ve desde el hecho de que hay tráfico siempre en la Ciudad de México, que somos sin duda una de las ciudades con más tráfico en todo el mundo. Somos también una ciudad donde todas las estaciones siempre están súper llenas. Y esto se debe generalmente a la sobrepoblación que tenemos en la Ciudad de México, la gentrificación, y que, como decía mi compañero, hay mucha centralización de la economía aquí en la ciudad. Entonces, personas de otros estados vienen a la Ciudad de México a trabajar. Entonces a eso le sumamos que la Ciudad de México también tiene habitantes que salen a trabajar dentro de la misma ciudad. Entonces es todo el día un flujo de transporte masivo, ¿no? Fue una muy buena estrategia la estrategia de movilidad de este sexenio, pero todavía le falta. Y necesitamos avanzar hacia más tecnología, transportes verdes, porque es un tema que también entra, ¿no? No por meter más medios de transporte vamos a seguir dañando más al medio ambiente de lo que ya está. Entonces hay que encontrar una muy buena estrategia, es algo para planearse con expertos y seguir avanzando, ¿no? Porque si nos quedamos estancados así como estamos, va a ser una cuestión donde la ciudad va a seguir recibiendo más gente y va a ser un caos total. Entonces, pues yo sí considero que ha habido muchos avances durante este último sexenio, pero aún le falta para progresar en temas de movilidad. Claro, y también, como bien comentas, pues esta parte de la escuela, dónde vives, ¿no? Necesitas estar consciente que te sea fácil, te sea factible para los lugares a los que también te desplazas. O sea, hasta para esto dices, bueno, me voy a vivir cerca de algún metro, porque ya sé que la ciudad es un caos, entonces aunque tenga carro, cosa que es una situación también económica, ¿no? Porque no todos tienen acceso a un vehículo propio. Entonces, bueno, ya que accedas a tu carro, dices, de todos modos, ¿para qué lo tengo si me tardo el mismo tiempo o hasta más si me voy en otro tipo de transporte, ¿no? El metro pues es lo más viable siempre, sabemos que es muy rápido, es el que más ocupamos pues los capitalinos y en realidad todos los mexicanos. Entonces, ¿cómo impacta, no? ¿Cómo impacta este punto de que me tengo que ir a vivir cerca de un metro? Porque si estoy viviendo, no sé, en la orilla de Iztapalapa junto con Tláhuac, pues sé que ahí para llegar acá al Senado me tengo que hacer mis 3 horas de camino si quiero llegar bien. Entonces, chicos, bueno, el tráfico, el factor como más caótico de esta ciudad. Hay muchas razones, ¿no? O sea, ¿ustedes qué circunstancias, qué causas detectan que justamente generen este tráfico en la ciudad? Bueno, yo también quiero mencionar algo muy sencillo que ya mis compañeros lo trataron y que desemboca realmente la desigualdad social y económica en la que vivimos y que por eso tenemos tantos problemas también de movilidad urbana. Y no es porque, sí, claro, la gente viene a trabajar, viene a la escuela acá, viene a realizar sus actividades en sí, pero también utilizan, no sé, más de un transporte para llegar a sus actividades. Por ejemplo, para venir de Iztapalapa acá al Senado, necesito tomar el trolebús, luego el metro y luego un camión, ¿no? Por ejemplo, o a pie voy. Y muchas veces las políticas públicas que van hacia la movilidad urbana dejan de lado esta desigualdad social en la que vivimos y se prioriza un poco más lo motorizado, como por ejemplo el automóvil o bien la motocicleta. Y bueno, eso lo quería poner como sobre la mesa, pero sí tiene también mucha importancia el tránsito y el tráfico que mencionabas, porque también genera pues más contaminación, más problemas para nosotros incluso, ¿no? Ya tenemos o somos más propensos a tener alguna enfermedad de vías respiratorias y también eso ya genera otras consecuencias como, bueno, la alza en los hospitales, ¿no? Los ingresos que tienen diariamente
y también que nosotros nos volvemos también más sedentarios. Si ya lo somos, pues seguimos haciéndolo, y si estamos en el tráfico tampoco nos ejercitamos, ¿no? Tanto estando una hora ahí sentados en el automóvil o en el metro o en el metrobús, aunque sí caminamos tal vez, ¿no? Si utilizamos los demás transportes que no sean la motocicleta o el automóvil. Claro, ocupas 3 medios de transporte, también, como bien comentas. No sé ustedes, ¿no? Pero pues básicamente nuestra rutina de los que venimos acá al Senado es, como dices, el camioncito, el metro y el metrobús incluso, ¿no? O como también dices, irnos caminando. Pero la situación, bueno, obviamente en esta parte del tráfico y de los medios que se ocupan, los camiones que se ocupan, que no son nada libres de contaminantes, pues como vemos siempre que a ti, si tienes tu vehículo propio, te piden la verificación y te ponen hasta calcomanías que identifican pues qué días no puedes circular porque justamente estás contaminando, pero los camiones que traen a 20,000 personas en uno mismo y que hasta se sale la gente de que ya no cabe, que normalmente llegan a ver en las mañanas, cuando es cuando toda la gente sale, pues cómo son los que más contaminan porque siempre están con su humo negro, ¿no? Entonces, ustedes... por eso les preguntaba qué causas detectan por parte de del tráfico y por parte de estos vehículos que contaminan también. Bueno, yo me puse a rescatar como algunas ideas de las participaciones anteriores y pues hablaron de los automóviles. Los automóviles pues sí, son para uso privado. Entonces las personas en las que se desplazan en ellos son muy pocas. Entonces creo que se tiene que centrar las políticas públicas hacia los medios de transporte público por la cantidad de personas que se desplazan, y creo que esto es algo muy importante por la población que sigue en crecimiento y que ha estado en crecimiento durante años. Algo que también se mencionó fue cómo van de atascados, por ejemplo, el metro. Y a mí me gustaría contar un poquito de mi rutina, que, bueno, yo vivo a 2 horas de mi universidad, entonces me tengo que ir a las 5 de la mañana, llego a las 7, como eso de las 6, el metro está llenísimo. Yo tomo la estación Pantitlán, de la línea Café, la que todos están criticando ahorita porque seguramente se va a caer. Esta viene pues llenísima, la gente viene súper estresada, la gente viene, se empuja, se mete corriendo porque pues quiere descansar un poco. Y pues no es su culpa, obviamente. Ellos necesitan descansar. Las pocas horas en las que llegan a su casa, pues llegan cansados, lo usan meramente para dormir, no tienen mucho tiempo de convivencia con su familia, y estos son los puntos que pueden afectar hacia su salud mental. Entonces, pues sí, siento que está siendo un poquito más centrado en lo privado, y creo que hay que buscar la forma también de involucrar el transporte público, porque pues es la cantidad de personas que se desplazan. Además, la sobrepoblación en la Ciudad de México, que también fue un tema que se mencionó, pues no es tanto dentro de la Ciudad de México la población que está en aumento, también en las zonas periurbanizadas como puede ser Ecatepec, Nezahualcóyotl, todas las que están alrededor de la Ciudad de México tienen una cantidad de personas muy grande, o sea, y todas ellas se tienen que transportar, al menos la mayoría, hacia la Ciudad de México para tener escuela, trabajo, y esto se debe pues al incremento en modo industrial que ha tenido la Ciudad de México, los tipos de empleo que puede asegurar, el crecimiento que asegura al momento de trabajar ahí, pues no es tanto como los que pueda haber dentro de su municipio, dentro de su estado. Entonces, pues no es tan orientado hacia la Ciudad de México, sino también a las zonas periurbanizadas y la gentrificación, los problemas que ha traído hacia todas estas personas, los desplazados que se tienen que ir de la Ciudad de México porque ya no tienen para pagarlo y se terminan yendo a las zonas periurbanizadas, todos estos municipios que a final de cuentas tienen que regresar a la Ciudad de México porque tienen que trabajar. Entonces, pues sí, esos son como algunos temas que a mí me gustaría tocar, centrarnos en lo público, no tanto en lo privado, porque pues sí, es altamente contaminante y es un principal generador de tráfico, pero pues sí, lo público genera beneficios hacia una gran parte de la población y lo privado hacia unos cuantos, además de las altas emisiones de dióxido de carbono que este genera, pues ya. Bueno, entonces sabiendo que somos obviamente más los que ocupamos este tipo de transportes colectivos y que son los que necesitan más arreglos, porque, por ejemplo, esta línea, ¿no?, que hasta se va a caer como la 12. Pues entonces, ¿ahí qué pasa, no? ¿Cuál sería la solución entonces realmente efectiva? ¿Seguir haciendo otros medios de transporte o arreglar los que ya están? Yo creo que es... bueno, tomando en cuenta eso de la línea 12 que se va a caer. No, ya se cayó. Ya se cayó. Ah, sí, cierto. La Café, perdón, no me acuerdo qué número es la Café. Perdón. La de Pantitlán es la que ya se va a caer porque igual se ve
Ajá, esa. Así. Que se está cayendo a pedazos. Bueno, esta línea de la café, yo la quiero tomar en cuenta porque, pues sí, la gente se está comenzando a quejar de que se ve en muy mal estado, está todo muy mal, pero hay que buscar, primero, antes de empezar a reparar esta línea, hay que buscar unas formas de alimentación hacia la llegada de la línea café. ¿Por qué? Bueno, ahorita están en reparación con la línea 1. La línea 1 es la que mueve mayor cantidad de personas del Estado de México a la Ciudad de México en el lado poniente. Sí. Mueve muchísimas personas, entonces si empezamos a involucrarnos en la línea café, que ahorita es la que está aventándose toda la chamba que se aventaban esta línea y la línea 1, vamos a parar el tránsito de personas que van del Estado de México a la Ciudad de México. Entonces, antes de comenzar a arreglar todo esta de la línea café, hay que buscar alimentaciones que puedan colaborar con el tránsito de personas, porque son muchísimas, y al momento de empezar a arreglar y no tener las alimentaciones, solamente paramos, obstruimos y vamos a generar más problemas de los que podemos quitar si arreglamos esta línea café desde el inicio. Entonces, pues sí, son cosas que creo que no se han tomado en cuenta porque pues no ha habido manos a la obra en ese ámbito de buscar como ciertas alimentaciones para la movilidad de personas. Entonces, sí, eso lo quería tocar antes de avanzar. Pero entonces, ¿se tienen que hacer otros transportes o arreglar los que ya están? En esta situación sí se tiene que buscar otros transportes, pues son las alimentaciones. Si empezamos a arreglar esta línea de la café, como ya lo mencioné, vamos a parar el tránsito de personas. Hay que buscar estas alimentaciones. Por ejemplo, en el Estado de México hay alimentadores al Mexibus, que es un camioncito que desplaza a las personas del Estado de México y los lleva hacia la estación Pantitlán o alguna estación del metro para que puedan desplazarse a la Ciudad de México. Y tiene unos alimentadores que son como unas combis, que todas siguen la misma ruta para que no se llene el Mexibus. Bueno, pero también era lo que habíamos dicho, de que para qué estamos ocupando el camión, para qué estamos ocupando automóviles, o sea, todo lo que tiene que ver con la calle, en realidad no tanto el metro. Sí, de todos modos, la ciudad está hecho un caos porque básicamente algunas de las consecuencias del tráfico serían pues que la gente no tiene cultura, la gente no respeta. Por eso la gente tiene miedo de usar las motocicletas, porque se sube a la motocicleta y sabe que se va a morir, porque aunque tú manejes bien, el de atrás no se fija, el de al lado no se fija, no le importa a la gente, se cruza el peatón en lugar de que se suba al puente. Entonces, ¿de qué sirven los alimentadores, que los colectivos, los RTPs que te ayudan a seguir la ruta del metro, si de todos modos vas a llegar tarde porque el tráfico en la ciudad es un caos? La gente no puede usar bicicleta. Si la usa sabe que igual pasa algo feo. Creo que es como un efecto mariposa, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, vámonos al Estado de México y vamos el ejemplo del Estado de México. ¿Por qué vienen? No hay buenos empleos allá. La gente viene a trabajar más acá. Incluso negocios propios de gente que habita en el Estado de México están acá. Porque aquí entra también el tema de la seguridad pública. En el Estado la gente prefiere comprar un carro particular a usar combis, no tanto por el hecho de que tengan más dinero o tengan más recursos, sino porque saben que subirse a un medio de transporte en el Estado de México es de casi 100% seguro que te pase algo. Y hablo de asaltos, y incluso han habido casos de homicidio en el Estado de México que por quitar algún teléfono o las pertenencias en las combis, ¿no? Y es una situación lamentable. ¿Por qué se debe esto? Y aquí entro con el efecto mariposa: mal gobierno, mala información de la gente, malas elecciones, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, a veces como ciudadanos nos da impotencia de decir, bueno, es nuestro gobernador y qué está haciendo, ¿no? Pero también hay que ser claros, también como ciudadanía, qué estamos haciendo para que ese tipo de personas no lleguen a ese tipo de cargos y no genere todo el malestar que generó. Y en este caso hay que decirlo así, el Estado nunca tuvo otro gobierno que no fuera del PRI en 100 años. Entonces, pues nunca hicieron un metro, que hubiera estado de lujo hacer un metro para conectar el Estado de México. ¿Por qué? Porque son muchísimos municipios, es un estado que no está bien comunicado, que de un lado a otro ya te hiciste un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no tienes un transporte y el transporte que está es muy inseguro. Sabes que te va a pasar algo y pues es como que buscas las alternativas, aunque sean más contaminantes, y eso no te da cabida a pensar en otra cosa que no sea tu seguridad y dejas de lado otros muchos factores importantes, ¿no? Igual en la Ciudad de México, o sea, la entrada de la gente del Estado de México a la Ciudad de México genera un caos en la línea donde ya va muy lleno el transporte
Y creo aquí entra la pregunta de qué es mejor, ¿no? Arreglar los que ya tenemos, implementar nuevos. Yo creo que un poco de ambos. E incluso los que tenemos, mejorarlos. Como por ejemplo, las combis, cambiar ese tipo de transporte por otro más efectivo, eficiente y más seguro. Aquí sería una cuestión de trabajo en conjunto del gobierno de la Ciudad de México con el gobierno del Estado de México. Ya sabrán ellos cómo lo harán, ¿no? Digo, nosotros podemos sugerir, más no estamos como legisladores o actualmente autoridades del gobierno para nosotros delegar esa función. Eso ya dependerá de ellos. Pero a lo que voy yo es que se haga un tipo de transporte que pueda conectar al Estado de México, principalmente los municipios que vienen, y a lo que tengo yo información es de Tecámac, Catepec y todos esos municipios que son colindantes directamente con la Ciudad de México, ¿no? Implementar medios de transporte y que sean directos a la Ciudad de México, pero que en uno pueden ir varias personas seguras y que no estén tan llenos, porque eso causa 1000 problemas más. De que ya te empujó uno y por un empujoncito ya se armó una bronca y esa bronca llevó otra cosa y entonces es un completo caos, ¿no? Entonces yo sí propondría que sea un sistema más directo, pero sí tendría que ser un trabajo entre dos gobiernos, y eso es lo que a veces dificulta las cosas. Claro, y como bien comentas también, otras de las pues deficiencias que tiene este transporte del Estado es que también es carísimo. Entonces, sí, ¿para qué estás pagando 20 pesos para que te roben el celular? Sí, bueno, de hecho la ciudad de Toluca es de las ciudades con el precio de transporte más alto a nivel nacional, y de hecho la calidad del aire es el peor a nivel nacional la ciudad de Toluca. Entonces eso te dice lo industrializado que está. Más enfocado a las actividades de segunda mano, o sea, segundas actividades económicas. Mencionaba mi compañero muchos factores importantes acerca del índice de percepción de seguridad, en la que Toluca y Naucalpan se encuentran en esos niveles. O sea, la ciudad más segura en México es Mérida. Entonces te habla de la inseguridad que existe en el estado, y es correcto. Y acerca de la adquisición de automóviles, yo creo que se basa más en el conducto humano o psicológico de ser aspiracional. O sea, cuando tú naces de chiquito, aspiras un hombre a obtener un carro, un automóvil, entonces basas con ese precepto. Entonces, ¿qué te dan las financieras? Esa posibilidad de adquirir el automóvil a base de un préstamo con una financiera, y ya después se diversifica con asociaciones o campañas de automóviles, pero la realidad es distinta. O sea, en realidad muchos mexicanos no nos alcanza para comprar un automóvil, literalmente estamos comprando un préstamo. Y inclusive algo que me gustaría tomar es el tema de los seguros, porque cuando vas en el transporte es algo que no se ha tomado, porque es un riesgo latente en el que te muevas en un transporte que no tenga calidad, donde hay cuestiones de inseguridad. Entonces ahí se debe regular bajo esa materia. Bueno, quisiera mencionar algunos datos. El vehículo automóvil le corresponde acerca de la contaminación de gases de CO2 el 22.9% de emisiones en el país. Entonces eso te dice que los automóviles son los que producen más la contaminación en el país. Entonces, ¿cómo debemos de prevenir esto? Porque hay un aumento gradual anual de un 5.4% en el uso de automóviles. Yo considero desde una medida cómo se puede prevenir el uso de automóviles es a base de subsidios al transporte público, a través del gobierno, en el que se incentivice el transporte, se ve una buena alternativa para que las personas y los habitantes se les invite a usar el transporte público. Y también, como segunda medida, sería impulsar el transporte compartido, algo que no se ha utilizado tal vez en México, pero se hace a nivel internacional. Entonces, esas medidas buenas debemos traerlas aquí al país. Bueno, algunos otros datos: en el 2015 en la Ciudad de México se registraron 2 veces más vehículos que nacimientos. O sea, te dice que desde el 2015 hasta el 2023 hay el doble de vehículos que de nacimientos, y todo esto por las oportunidades crediticias de las financieras. Casi en el 2017 alrededor había un aproximado de 9 millones de autos. Entonces esto te dice que para cambiar, digamos, la contaminación del CO2 se basa en el eje central de los automóviles, para poder reducir las emisiones y podamos tener un modelo tal vez de urbanización a base de política de gobierno más eficiente. Porque bien lo decía, en el Estado de México pues tal vez no se puede implementar la gran urbe como es aquí. La verdad, el Estado de México es una zona, un estado muy divergente, donde puedes ir a la región sur y prácticamente estás en otro país. Y te lo pongo así: el Índice de Desarrollo Humano hizo un análisis por municipios y catalogaba a los municipios del sur del Estado de México con un índice de desarrollo humano parecido al de países de Honduras, Costa Rica, Nicaragua.
¿qué te dice? Países centroamericanos, y comparas el índice de desarrollo humano con los municipios de Metepec, Naucalpan, que es un monstruo industrial, manufacturero, Toluca, es un comparar el índice per cápita de la población a de países europeos. Entonces un estado de México con 17 millones de habitantes que prácticamente se basa su estructura económica de los parques industriales, porque de ahí se basa básicamente el Producto Bruto Nacional. Es el segundo estado con mayor manufactura a nivel nacional. Entonces eso te dice que México carece de una política de urbanización o de movilidad social en la que se debe reforzar con distintos factores, seguros, regulación de transporte, porque en la actual ley de movilidad de seguridad social no hay una regulación en el transporte de carga, como bien lo mencionaste, porque van muy llenos, van excedidos y a veces acceden a prestar una cantidad de dinero y cosas así. Entonces para las personas como nosotros que somos estudiantes nos cuesta venir a estudiar, a trabajar. Mencionaba, nos trasladamos mucho a la Ciudad de México. Es que la situación es central, es el tema de los salarios. Los salarios en la ciudad de Toluca en un trabajo están entre 9,000 y los 12,000 pesos. Vienes a la Ciudad de México, los salarios están entre 15,000 a 18,000 pesos. Es una mejor oportunidad de vida, ya como te lo dije, como te lo mencioné, el índice de desarrollo humano, que tiene varios factores, la esperanza de vida, el capital humano, el lugar inclusive de nacimiento interviene, el origen económico de tu familia, distintos factores sociales. Pues hay tanto que hablar de este tema. Desafortunadamente pues ya tenemos nada más unos minutos como para cerrar, dar estas ideas generales. ¿Con qué nos podríamos quedar como mensaje de tarea para la audiencia más que nada? No sé, ustedes qué quisieran rescatar. Ya sabemos que bueno, es básico tener una movilidad urbana pues eficiente, tener obviamente mejor calidad de vida en todos los aspectos, ¿no? Esta parte del transporte, pues qué mejor que siempre vivamos en una utopía y que todo sea rapidísimo, y no vamos a llegar desafortunadamente muy rápido a la teletransportación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer mientras? Bueno, lo que yo quiero como poner también sobre la mesa otra vez es esta desigualdad social y económica en la que sí vivimos, y que todo lo que mis compañeros dijeron se basa en eso. Los problemas del salario, los problemas de la movilidad, los problemas del transporte, de la inseguridad, tienen mucho que ver también con la desigualdad. Y hacia dónde sería bueno ir, o sea, también es como generar esta conciencia en los transeúntes también y en los servidores, ¿no? Pero buscar la integración social en sí, porque la movilidad urbana va hacia eso. Y ahora otro pues reto que se tiene es que sea sustentable, ya que no solamente sea la movilidad urbana, sino que también armonice con el medio ambiente y armonice también con el individuo y los bienes que se trasladan de una ciudad a otra. Y algo que todavía no se menciona, pero que hacia allá tal vez vamos, es los precios también a la alza, y que ya lo han mencionado aquí con la gentrificación también. O sea, los precios a la alza de las ciudades que más tienen estos transportes públicos en primera. Uh-huh. Y como también eso orilla a más gente a irse a los extremos, a irse a otras pequeñas ciudades o crear otras mismas, y trasladarse desde allá a, por ejemplo, aquí la Ciudad de México, ¿no? Y te hacen más de 3 horas en el transporte. Y como bien lo dijeron, también cuando ya llega el trabajador o llega cualquier persona a su casa, lo único que quiere es descansar, pero no puede, ¿no? Tiene que hacer otras actividades y siempre es estar en funcionamiento, y eso genera otras consecuencias, como también nuestro desgaste emocional, físico, psicológico, y genera más alzas en otros puntos. Pero lo que yo quiero poner sobre la mesa es la integración social y también este sentido de comunidad, porque antes que el individuo en la comunidad, y el individuo también forma parte de esto, y nuestras acciones tienen consecuencias a nivel local y local a veces, ¿no? Y ir hacia esto, hacia una movilidad urbana, como lo dijeron, incluyente, benéfica y equitativa para todos y todas y todes también. Y bueno, claro, para esta que parte de incluyente es también básico, sí, porque cuánta gente con discapacidad no se puede mover también al 100, de que pues no hay las condiciones, ¿no? Sí. Pues para empezar, las banquetas no son las adecuadas, no hay
rampas, y bueno, también hay muchos medios de transporte que también hasta incluso a la gente con discapacidad visual pues les discrimina si suben con su perro de asistencia. Entonces hay tanto que hablar, pero muy buen reflexión, muy buen mensaje. Ustedes, chicos, para cerrar. Yo creo que hay que, como mensaje y como tarea para la ciudadanía y para todos, hay que ser más activos en temas de política, porque a final de cuentas, como dije, es un tema de efecto mariposa. Desde que eliges a un gobernante tienes que ver principalmente más allá del partido, de su carisma, de cómo se ve físicamente. Yo creo que tienes que ser muy específico con las propuestas y cuáles te benefician a ti y cuáles van con tu situación de vida, ¿no? Entonces, desde el momento que tú eliges a tu gobernante, desde el momento que vas a un foro a escuchar de qué va a tratar una nueva ley, de cómo va a afectar, entonces es un tema de ser más activos como ciudadanos en política, porque generalmente a la gente en general es como de, sí, bueno, la gente se quedó con la idea de todas maneras hacen lo que quieren, ¿no? Y algunos dicen, ¿para qué voy a votar si de todas maneras van a poner que no? Entonces la gente debe ser un poco más consciente, debe ser más empática con el tema de la política, porque si no se meten, ahí sí vamos a quedar en manos de personas que tal vez no tomen las mejores decisiones, ¿no? Entonces si no decidimos por nosotros, ¿quién? Lo que no hagan los mexicanos por ellos mismos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, pues esa es como la reflexión que yo haría, ¿no? Para la ciudadanía, que sean más activos en temas de política y que no se esperen a que otros lleven la solución, que nosotros mismos la busquemos. Muchas gracias. Francisco. Sí, bueno, me gusta eso de que la gente se pueda involucrar un poco más en la política, pero pues sí, estas personas lo único que pueden hacer es informarse un poco más hacia dónde va su voto. Dentro de nuestra democracia, que es representativa, solamente pueden hacer eso. Y pues sí, una tarea que ellos pueden desarrollar por ellos mismos, lo que se puede desarrollar entre sociedad, pues este sentimiento de comunidad, pues. Yo sé que a algunos nos ha pasado, bueno, al menos yo que soy de Ciudad Neza y es una zona roja de inseguridad, luego ni siquiera te agarran los Ubers cuando pagas con efectivo porque les da miedo que los asaltes. Sí. Y pues sí, esto del transporte compartido me gustó mucho, pero pues sí, primero hay que trabajar en la percepción de inseguridad para poder meter a otra persona que no conoces a tu auto. Entonces sí, lo primero para los que están representando el gobierno del Estado de México, la Ciudad de México, sería pues trabajar dentro de la seguridad pública, de su percepción y demás. No se puede comenzar a generar este transporte compartido sin que la gente se sienta segura para meter a alguien más a su auto. Además, pues sí, los alimentadores, nuevamente, yo sigo con eso, son necesarios. y pues nada, siento que si se comienza a trabajar con estos puntos de seguridad, se puede comenzar a desarrollar este sentimiento de comunidad, este sentimiento de amor hacia el prójimo. Y no soy religioso, pero sí es algo que se tiene que comenzar a trabajar. Un amor entre la comunidad, entre las personas, por el simple hecho de ser personas. Muchas gracias. Jonathan, tu mensaje final de este tema. Sí, bueno, lo que más me da gusto de haber venido a hablar de este tema y con todos los compañeros es que nos estamos hablando de un enfoque de desigualdad económica y todo eso te lo dice el Coneval. O sea, el 33.3% de la población vive en pobreza y el 7.8% vive en pobreza extrema. Entonces, si partimos de ese supuesto, vamos a encontrar políticas públicas más efectivas y que puedan ser más eficientes, como lo mencionó mi compañero del transporte compartido. Quisiera cerrar con una frase del director corporativo de soluciones de movilidad de la LATAM, Carlos Abascal. Nos dice: el futuro de la movilidad urbana del país no está en seguir construyendo segundos o terceros pisos de avenidas o calles, sino atender las necesidades de cada uno de los individuos, de la población, porque en eso se centra la política. Nosotros ayudamos o servimos al pueblo, y ahora en el Senado de la República, que el eje central, bueno, uno de los ejes centrales debe velar por la política exterior, yo creo que nos debemos alinear a los lineamientos de las organizaciones internacionales acerca de una movilidad urbana sostenible. Pues muchas gracias, chicos, fue un tema muy interesante, ojalá que hagamos una parte 2 porque sí vale mucho la pena seguir hablando de todo lo que está mal y todo lo que se debe de mejorar claramente. Pues nada más, ustedes que están en casa, pues recuerden, sentido de pertenencia, hay que exigir un medio de transporte sostenible, incluyente, y para esto obviamente hay que participar pues en conjunto, ¿verdad? Hay que alzar la voz.
Y también la parte de las medidas internacionales como este transporte colectivo en conjunto, pues tómenlo en cuenta ahí, legisladores, ahí les dejamos también de tarea eso. Y bueno, vamos a ir a un breve corte, pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Generación Pro, seguíamos aquí en el corte, pues en el chisme, ¿verdad? Acerca de la movilidad urbana, tanto que seguir hablando, hasta incluso, bueno, como mencionaba Diego aquí en el corte, ahí les chismeo, ¿verdad? Que bueno, hasta en otros estados cómo llegan más rápido, aunque sean distancias más largas, pero justamente de que hay un buen de tráfico, pues no llegamos a ningún lado, nada más hacemos coraje, nos estresamos y en cierta parte hasta llegamos más cansados a nuestro destino que todavía lo que se desarrolla en el destino, ¿no? Yo llegaba bien cansada y todavía ni siquiera empezaba a conducir. Ok, chicos, esta sección se trata de que ustedes nos digan pues alguna iniciativa, alguna propuesta que tengan para la comunidad, para México, para el mundo si quieren, o si no, pues un mensaje, una recomendación no pedida para los legisladores para que hagan una chamba muy productiva, ¿verdad? Entonces, pues, ¿quién empieza? Pues, dentro de esta cuestión, vuelvo a un punto que había tocado hace un momento de nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y aquí entra la parte de en qué momento cambias de activismo a hacer política. Cuando haces política ya tienes la capacidad de ejercer una decisión que afecte tanto a ti, a tus representados y mucho más, ¿no? Entonces aquí el tema para los legisladores es incluso futuros legisladores, que entre los jóvenes deberíamos de ver más, al menos que estemos alzando la mano para competir, si no en las siguientes elecciones, en las que siguen, pero ya empezar a hacer un cambio generacional, ¿no? Y sería, y es una propuesta tal vez un poco abrupta, que sí hay que trabajarla mucho, pero por ejemplo los micros aquí en la Ciudad de México generan mucha contaminación, generan auditiva y al ambiente y de todo, entonces también generan delincuencia, generan de todo. Entonces cambiar las rutas del microbús, de este tipo de transportes no centralizados hacia el gobierno, por rutas de metrobús, trolebús, cablebús, que van un poco más son más seguras, de ley son más seguras porque no hacen parada en cualquier lado, van a una estación y la estación hay policías y bueno, es mucho más seguro, es más eficiente y es más rápido. Y no solo lo vemos, ¿no? Como por ejemplo, no es lo mismo recorrer en un metrobús de una estación a otra que te haces 2 minutos, en coche privado o en un micro que ya te hiciste 5 o 6. Entonces sí es un tema que hay que ver, ¿no? De quitar los microbuses y camiones y sustituirlos por metrobuses, trolebuses y todo ese tipo de transportes más eficientes y amigables con el ambiente. Creo que dijiste lo que todo el mundo quiere, porque hacen tanto estorbo. O sea, ¿cómo es posible que se supone que el primer carril esté destinado para que ellos hagan sus paradas, ¿no? Y por quererse adelantar de que se van haciendo esta carrerita, se va en el segundo y todo un caos. El problema es que también necesitas el transporte, el camioncito para llegar al metrobús. Entonces, pues hasta que no hagan otra ruta de metrobús o algo así, pues no podemos dejar también el camión, ni modo que nos vayamos caminando, pues no sé, 20 minutos. Sí, pero bueno, ojalá que sí se pueda, porque sí necesitamos menos camiones ruidosos y estorbosos. ¿Ustedes, chicos? Yo quisiera rescatar algo que dijo. Sí se me hace muy buena idea eso de que se vayan metiendo a transportes del gobierno, como por ejemplo en el Estado de México ya existe el Mexibus, pero ok, al momento de querer quitar estos microbuses, estas combis, estos transportes, existe un sindicato entre ellos y obviamente ellos no se van a dejar que los quiten nada más porque sí. Entonces tendría primero que hacerse un acuerdo con el sindicato para que ellos también quieran trabajar, por ejemplo, en alimentadores hacia las rutas del Mexibus, del Metrobús, demás. Estas rutas que ya son un poco más seguras y estos alimentadores pueden ser como un poco más rápidos en diferentes rutas hacia llegar a todo esto, que ya sería los que pueden ser considerados seguros, que ya van hasta más rápido, ya te dan como una mayor movilidad dentro de la Ciudad de México, como puede ser, que nos estamos enfocando mucho en esta zona metropolitana. Y pues sí, primero, antes de quererlos quitar, pues hay que buscar un acuerdo con el sindicato, porque si no van a haber protestas, va a haber un montón de problemas que no se contemplaron, pero pues sí son probables. Entonces hay que llegar a un acuerdo primero con el sindicato,
buscar alimentadores, porque si nada más se dice, sí, lo hacemos, van a perder trabajo muchas personas. Entonces, se pueda involucrar a estas personas dentro de alimentaciones hacia estas rutas, las rápidas, las seguras, y estas personas tampoco pierden su trabajo, no va a haber tanto problema con las protestas. Entonces, y otras tantas personas también poder involucrarlas hacia el Metrobús, Mexibus y demás, para conservar los empleos y mejorar el tiempo que pueda haber entre transporte y transporte. Ok, claro, bueno, también para esto, si se quedan en otro trabajo como del Metrobús, pues también que les hagan pues su examen correspondiente de manejo, ¿no? Porque si estamos yendo por la opción del Metrobús porque es más seguro y también hasta en esta parte pues conducen un poquito mejor, de todo tiene que estar como equilibrado, ¿no? Entonces, muy buena observación. Aprovechando tu iniciativa, ¿algún mensaje para los legisladores? ¿Es una u otra? Pues nada, yo sigo insistente, hay que buscar alimentadores. Sigo insistente, esto es algo que yo considero primordial para la movilidad de las personas. Esto no es tanto de los legisladores, pero pues creo que sí es algo importante. No, sí se tiene que legislar obviamente también esta parte de que no se deje nada más a la mano de Dios, que realmente se haga algo por esta parte de los alimentadores también. Gracias. Ustedes dos, chicos, ¿alguna iniciativa, mensaje para los legisladores? Sí, bueno, yo tengo más un mensaje hacia ellos que una propia iniciativa, y es que cuando se piensen siempre las problemáticas sociales, se piensa en las causas de las que ya también se hablaron aquí, y no tanto en las consecuencias, porque si las soluciones las llevamos hacia las causas, los casos que van a llegar como una consecuencia van a ser menores, o en el transcurso van a ir disminuyendo poco a poco. Y también que estos legisladores, los que tenemos, pues trabajen en el territorio en el que se encuentran, que lo conozcan realmente y conozcan así también las necesidades que la propia gente tiene y que se deben ver reflejadas en las leyes que se erogan aquí también en la Cámara de Diputados, ¿no? Por ejemplo. Y que el transporte público en sí debe ser cómodo para la gente, porque también la gente con sus impuestos, la mayoría, aporta a este transporte. Entonces no lo puedes tratar ni dar un servicio pésimo a la gente cuando ellos mismos también están contribuyendo a que se tengan vialidades y se tenga también un transporte pues efectivo, ¿no? Y es más hacia eso, que vayan hacia las causas de las problemáticas, y así van a llegar a soluciones más eficaces y correctas. Es que ni siquiera es como que estén contribuyendo con el transporte, o sea, en realidad el salario de los funcionarios públicos y todas las acciones que hagan es por el erario público, claro, es por el dinero que pagamos de los impuestos, entonces también ni siquiera es como una petición, ¿verdad? No, ya es algo que deben hacer y deben tener sobre la mesa y deben tocarlo una vez y otra hasta que pues deje de ser incómodo incluso y se vuelva algo cotidiano para lograr esta integración social de la que ya hablábamos y también de este sentido de comunidad. Gracias. Pues ojalá que tomen en serio el mensaje para que también pues obviamente si quieren después otro cargo, otro puesto más pro, pues tengan la aprobación de la gente de que en su comunidad pues hicieron una buena labor, ¿verdad? Sí. Ok, Jonathan, tu mensaje para los legisladores o iniciativa. Híjole, es complicado porque la verdad es algo del cual no me deja dormir y estoy pendiente acerca de diferentes temas, y es el motivo por el cual me acerco a estos espacios. Nosotros como jóvenes tenemos una problemática muy alarmante, y es el tema de las pensiones y acerca de adquirir o hacernos de bienes inmuebles o una casa. Entonces el tema de la gentrificación viene a perjudicar lamentablemente todas estas situaciones. Prácticamente vamos a ser una sociedad, o nos tocó vivir una realidad en la que solamente vamos a adquirir para la renta de un bien inmueble. Y está bien el activismo, está bien que salgamos, apoyemos a todos, pero también debemos de ver por nosotros los jóvenes, porque si no tenemos un sistema de pensiones, ¿quién va a velar por nuestras oportunidades de trabajo? Somos seres humanos. Entonces merecemos esos derechos y se debe legislar bajo esos temas. Ahora, otro punto que también no me deja desconcertante es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Es un tema muy controversial acerca del financiamiento público, el financiamiento privado. Actualmente estoy elaborando un ensayo acerca de una proyección, un pronóstico acerca de cómo es el resultado de una política pública ante el financiamiento público.
y en cuanto donde los datos pues no te dan. Entonces pues ahí me deja que pensar. Y bueno, acerca del tema, quisiera resaltar 2 puntos. Es necesario la creación de un programa de movilidad urbana sustentable para reducir las barreras, fomentando la inversión obviamente en la movilidad urbana sustentable. Y también la creación de un fondo y un programa nacional de movilidad urbana sustentable. Son muchísimas cosas que sí, y nada más era una cosa, de hecho. Era un mensaje o iniciativa, y me perdí si era la de las pensiones o la de la movilidad. En realidad, pues son las dos. Sí, es que son muchos temas y sí, la son verdad, muchos temas, pero pues poco tiempo, entonces me quedo con las pensiones. Ok, sí. Pues ustedes ya escucharon allá en casa, los temas son muchos, siempre hay mucho que hablar. Vamos a ir ahora sí a la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última. La última. Y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Pues ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente siempre pasa así, cuando ves ya se te pasó la hora, híjole, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, pues una frase corta, yo creo que por mucho 1 minuto por cada quien para cerrar. Entonces, pues escojan muy bien sus palabras porque ya son las últimas, chicos. ¿Quién empieza? Que dicen que Jonathan, vas. 1 minuto. ¿Sí? Sí. Primeramente quisiera dar el mensaje a los jóvenes de que origen no es destino. Y si tienen la oportunidad de ir a unos espacios a expresar lo que sienten, algunas iniciativas o en un proyecto, lo hagan. Es el carácter fundamental de la política. No se necesita ser un político de renombre para siquiera hacer una iniciativa o siquiera dar una idea. Todos somos ciudadanos, esta es la casa del pueblo y merecemos los espacios para los jóvenes, para velar por los jóvenes y para el futuro de México. Muchas gracias. Sí. Pues ya escucharon, pues hay que hablar, hay que alzar la voz. Necesitamos también, bueno, destacar que para poder presentar también nosotros iniciativas como ciudadanía se necesita el 0.13% del padrón electoral, que es unas cuantas cientos de personas. Entonces, nada más para que junten a sus cuates y a ver tú qué traes, yo también esto, pues vamos a presentarlo en el Congreso, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados. Gracias. Ustedes, chicos, su mensaje final. Pues mi mensaje final sería hacia los legisladores, que sí está bien que hagan campaña, porque si quieren ascender un cargo, pero que mientras están en el cargo lo hagan bien y dejen tantito de lado los reflectores y hacer campaña y que se pongan a legislar, porque a final de cuentas fueron elegidos para representar, no para hacer campaña. Exacto. Gracias. Natalia. No. Bueno, Natalia, me toca. que nos acaba el tiempo. Sí. No, ya se acabó hasta aquí. No, el mensaje que quiero dejar es que más jóvenes se sumen a estos espacios, vengan a platicar de tanto sus vivencias como de lo que ellos quieren solucionar y que realmente se trabaje colaborativamente. O sea, tengan un trabajo realmente responsable y también en colaboración con sus demás compañeros para darle solución a las problemáticas que tenemos y que tenga un enfoque fresco, que ya no sea lo mismo de siempre, como lo había dicho antes, como los investigadores o los analistas siempre repiten lo mismo, pero no hay una propuesta nueva. Entonces siempre hay que proponer y hacer la crítica también, pero antes también tener muy claro qué es lo que se quiere proponer para que nosotros demos soluciones efectivas. Gracias. ¿Y ahora sí yo? ¿Puedo pedir una cámara? No. Bueno, bueno, lo mío va más hacia la comunidad, hacia los jóvenes que quieren entrar en estos espacios, que quieren conocer, que quieren proponer. Pues hay que levantar la voz, ¿no? Todos tenemos voz y nadie tiene que dejar que la silencien. No tenemos que silenciarla nosotros mismos. Esto nos puede ayudar también para lo que había mencionado anteriormente, que es el sentimiento de comunidad. Este apoyo que podemos generar entre nosotros mismos, que es lo que puede dar las bases hacia una sociedad que todos estamos buscando, hacia lo que todos queremos. Entonces, pues sí, levantar la voz puede ser la base de una sociedad que nos ayuda a todos nosotros, que vivamos entre el amor al prójimo, que vivamos en un sentimiento en el que todos estemos colaborando para todos en todo. Y pues ya, muchas
Muchas gracias. A ustedes, gracias chicos, gracias Jonathan, gracias Natalia, gracias Diego y gracias Francisco. Pues ya escucharon, hay que alzar la voz y bueno, qué mejor que hacerlo en Generación Pro, ¿no? Se pasa el tiempo rapidísimo, te quedas con un buen de ganas de seguir hablando. Entonces ya saben que tenemos Instagram, estamos como @Generación Pro con X, por si quieren participar, ahí nos pueden mandar sus datos. Ahí tenemos una publicación fijada con un correo electrónico que es lourdes.ruiz@canaldelcongreso.gov.mx. Manden su CV si tienen de 18 a 29 años. Y obviamente que no hayan participado porque ya ven que hay muchos jóvenes, entonces para darle la voz a los más posibles, ¿verdad? Les agradezco nuevamente por habernos acompañado también a ustedes desde sus casas, desde sus hogares, desde su trabajo, el transporte público o donde sea que se encuentren. También agradecerle al equipo de producción que siempre hacen una excelente labor. Tenemos como productora a Lulú Ruiz, también en los controles tenemos a Cassandra Guzmán. También en esta ocasión pues nos acompañaron unas chicas para hacer un fotoreportaje que ahí nos lo compartirán después, Guadalupe y su compañera de la Universidad de la Comunicación. Y bueno, también agradecerle, obviamente la compañera se llama Alexa, y también agradecerle al licenciado Eduardo Fernández, el director del Canal del Congreso, por abrir estos espacios para los jóvenes. Soy Paola Salinas y nos vemos en la próxima.